Bueno, en Venezuela pasaba todos los días, hasta el momento del 2002, donde llega el golpe de Estado, hay un levantamiento del alto mando militar, de algunos militares del alto mando militar, la empresa, todo el sector privado se aglomera en torno a ese golpe de Estado, los medios de comunicación llaman directamente al golpe de una marcha y la mandan a Miraflores. ¿Qué pasa? En Miraflores se le dijo al mundo entero, seguramente muchos de los que están aquí vieron las imágenes, de que supuestamente el sector chavista, el sector revolucionario, le disparaba a la marcha opositora y hubo una masacre y todo aquello, cuestión que justificó el golpe de Estado en Venezuela. Y cuestión que es totalmente falsa. Ya después de unas investigaciones científicas, incluso, ojalá, bueno, ahí yo traje un documental que demuestra que hay 43 minutos de distancia entre el momento en que se disparaba desde Puente Llaguno, los sectores de la revolución, contra la policía de Chacao que quería disparar a la marcha, es decir, estaban defendiendo a la marcha opositora y dijeron que estaban disparando a la marcha opositora. Y donde por demás, un hotel que estaba cerca de Puente Llaguno, que es un puente que está cerca de Miraflores, tenía francotiradores y fueron los que le dispararon a la marcha realmente. Y donde cayeron 12 personas, de las cuales 6 eran chavistas. O sea, y se dijo a nivel mundial que es que atacaron a la marcha opositora y que ese era el único discurso que se planteaba. Bueno, ya demostrado ese discurso y ha planteado que no hubo ninguna masacre del sector del chavismo, si podemos plantear que hubo un golpe de Estado. Y se dijo, por demás, con la hipocresía más grande del mundo, con el descaro más grande del mundo, de los sectores de oposición dijeron, es que hay un vacío de poder. Hugo Chávez renunció. Nosotros no nos llevamos con una pistola en la cabeza ni nada por el estilo. Y cuando la gestión en esos 2 días, del 11 de abril al 13 de abril, lo único que se hizo fue destruir todo lo que se había hecho en la Revolución Bolivariana. Se derogó la Constitución. Votaron prácticamente a todos los representantes públicos que habían en el Estado y buscaron en su casa, allanaron en su casa a los líderes de la revolución sin firma, o sea, un acta de allanamiento sin firma de un fiscal. Y le decían, después se las ponemos, en la televisión tal, que es lo peor, está diciendo, no importa, volvimos al poder, volvimos. Que era una cuestión totalmente fascista, o sea, venir una arremetida contra todo el sector revolucionario de Venezuela, y bueno, eso da mucho de qué decir. Ahora, lo más importante y lo más histórico de todo este proceso, porque el golpe de Estado ha existido en América Latina hasta que ya, y impulsados por Estados Unidos, más aún. Pero poco ha existido en el mundo que un pueblo entero salga a las calles y se desborde desde los barrios para reclamar la democracia, para reclamar a su presidente y para reclamar, bueno, su constitución. Yo voté por Chávez, me devuelven a mi presidente. Entonces, eso da un indicio fundamental para decir, no, bueno, ya va, ya tiene un poquito, pues, de aceptación, por lo menos. Como para que un imperio y un golpe de Estado doblen su brazo y tengan que devolver al presidente que tumbaron y que estaban a punto de matar al poder. O sea, que por demás, en ese momento hubo un momento de tensión muy grande donde la gente había un descontento del sector de la revolución que decía, pues ya va, basta, tomemos las empresas, tomemos todo. Y Chávez, el discurso que le tocó, dijo, no, ya va. O sea, al balcón del pueblo y salió y dijo, calma, ahora todos a sus casas, volvamos todos mañana a nuestros trabajos. Y en Venezuela, bueno, seguimos el proceso revolucionario y seguimos transformando. O sea, no llamar a la violencia en ese momento demuestra que Hugo Rafael Chávez Frías es un hombre que apuesta a la paz, que apuesta a la democracia y que apuesta al debate de la discusión política como forma indispensable de hacer patria. Y pues realmente es algo que desde lo personal y desde los jóvenes, de este sector joven que se está moviendo en Venezuela y que precisamente ve con admiración cómo pueden discutir. O sea, hoy en Venezuela se puede discutir en todos los lugares. O sea, tú vas a un banco y se discute de política. Tú vas a un liceo y se discute de política.
Tú vas a cualquier espacio, en la sopa, sale alguien y te discute de política. O sea, hay una participación política inminente. Y yo lo puedo decir a una persona, mi familia viene de una izquierda histórica, y a mi papá estuvo preso por cuestiones políticas y lo torturaron. Y mi familia, pues, igual que muchas familias venezolanas que creían en izquierda, fueron perseguidas. Y bueno, mi papá tuvo suerte porque lo mataron, pero hubo muchos asesinados, muchos tirados en fosas comunes, que ni siquiera los nombres no sabían, porque capaz que era una de esas personas que ni cédula tenían. Y bueno, en marco a eso, podemos decir que la revolución bolivariana ha traído avances inminentes, avances gigantescos dentro de lo que es la política social en el país. El hecho de que pueda tener derecho una persona de oposición, tiene su derecho político y sale a la calle y grita, y tiene el derecho a manifestar, y tiene el derecho a decir que no hay libertad de expresión, que tenga todas las cámaras al frente, y digas que no me llevan, no me pasan por la televisión. Es una cosa totalmente ilógica. Y no hay una represión. Significa que hay un respeto a las leyes, que hay un respeto a la Constitución, y que estamos creando un proceso revolucionario en marco de precisamente un proceso ciudadano, donde el ciudadano crea leyes y las cumple, y si las leyes están mal, entonces se reforman, se cambian por medio de precisamente los parámetros correctos, por lo menos la Asamblea Nacional. Ahora nosotros vamos a un próximo comienzo electoral, ahora mismo estamos en campaña, para que vean que en Venezuela prácticamente todos los años hace 1.5 elecciones, más o menos, a nivel nacional, en estadística. Pues yo creo, no sé, yo quisiera preguntar también cuántas elecciones tenemos en un país europeo anualmente, a nivel que sea contundente en la política nacional. Ahí podríamos tener un poco de diferencia, creo yo. Igual de cuántos niveles de participación existen a nivel de las comunidades dentro de la comunidad europea, o peor aún dentro de la comunidad estadounidense, dentro del imperialismo yanqui. Existe. Entonces, hay un total descaro, una total grosería al querer difamar a Venezuela delante del mundo, cuando precisamente somos un país que trata inminentemente, además de crear una política social que garantice un avance dentro del país, una política que integra a Latinoamérica. O sea, y es un punto que debemos tocar en esta discusión, que precisamente el proceso revolucionario bolivariano ha despertado no solo al pueblo venezolano, sino que ha despertado a los pueblos de toda América Latina y a algunos pueblos del mundo. Actualmente es un referente, la revolución bolivariana, de esperanza, un referente de que un mundo nuevo, un mundo más justo, un mundo multipolar es posible. Entonces, vemos como políticas como el ALBA, que es la integración económica y social en Latinoamérica, propuesta en una alternativa bolivariana para las Américas, desde Venezuela, está dando resultados inmensos a nivel en los parámetros de la solidaridad, de la equidad, de la justicia, de la hermandad. Cuestión que debemos ser políticas como Telesur, que seguramente muchos no habrán visto Telesur. Telesur es un canal que se hizo a nivel de toda Sudamérica, y que hoy en día es uno de los canales que más se ve para informarse de lo que pasa en nuestra parte del mundo. No es posible que un sector tan grande, además tan rico en el mundo, y tan rico y tan empobrecido por políticas neoliberales, no tenga un canal donde se pueda enterar por sus propios códigos de lo que pasa, y tengamos que ver CNN para que nos informe qué es lo que pasa dentro del proceso revolucionario en Venezuela. O sea, se podrán imaginar. Y por lo tanto es una política muy correcta el plantear una integración latinoamericana, porque es el sueño de todos los libertadores de nuestra independencia. Es el sueño de todos los mártires, precisamente que han venido cayendo a través de un proceso histórico en el que la derecha golpeó hasta que ya a la izquierda, ni siquiera a la izquierda, al que quisiera pensar un poco distinto ya, de como lo plantea el imperio. Entonces, yo invito, ya, para ver si hay alguna pregunta de todo lo que he dicho,
Lo invito a que todos ustedes sean portavoces de ese mensaje que venimos a traer, y si, bueno, si hay alguna persona dentro de todo este conglomerado que se reúne hoy, que, bueno, no crea en esto, entonces lo invito a hacer turismo. Además, en Venezuela existe una revolución que también es turística y tenemos todas las bellezas del mundo, tenemos desde parques, tenemos desde océanos y playas hasta desiertos.